Ayer trabajamos tanto con los chicos que asistieron en forma presencial como los que lo hicieron a través de Zoom, en la virtualidad. Trabajamos con el concepto de integral definida aplicado al problema de calcular áreas en formas exactas cuando los límites de las gráficas de esas áreas no eran segmentos rectos, sino que eran segmentos curvos. Y llegamos, en los dos grupos en que trabajamos, a definir que para calcular un área lo hacemos a través de una integral definida, en donde tenemos prácticamente lo mismo que habíamos visto ya en integral indefinida, con la diferencia de que ahora aparecen dos cosas nuevas, que son las letras A y B, que aparecen debajo y encima del símbolo integral, y que reciben el nombre de límite inferior de integración y límite superior de integración. Aprovechando la gráfica que habíamos analizado ayer, recuerden que el problema con el cual nosotros partimos era cómo calcular el área que se encuentra sombreada de color rosado en la figura, comprendida entre la curva de color azul, y igual f de x, el eje x, entre los valores x igual a y el valor x igual b. De ahí, desde dónde empezamos hasta dónde terminamos sobre el eje x para considerar el área, surgen los límites inferiores y superiores de integración, y la función f de x no es otra cosa que la que define la curva de color azul que limita por la parte superior el área que nosotros tenemos que calcular. La parte inferior corresponde con el eje X, la parte superior corresponde con la función, y desde dónde hasta dónde lo definimos nosotros, o lo define el problema que estemos resolviendo, cuando nos dicen que queremos calcular el área comprendida entre la curva, el eje de las X, y el valor X igual, pongámosle por ejemplo 1, y el valor X igual 4. Entonces ahí con A igual 1, B igual 4, estaríamos resolviendo nosotros el problema de calcular el área. Ahora enseguida vamos a ver un ejemplo práctico para poder resolver esto, y más aún lo vamos a aplicar al ejercicio con el cual empezamos a trabajar todo esto, que si recuerdan era una función cuadrática y que hallábamos el área comprendida entre esa función, el eje X y el eje Y. Ahora lo vamos a recordar enseguida. Pero antes de avanzar en eso, tenemos que terminar de hablar un poquito más de la integral definida, que es lo que queremos hacer ahora. Entonces, a ver si a ustedes se les ocurre algo. ¿Qué condiciones debe cumplir una función y igual f de x para que exista la integral indefinida? Primero estamos hablando de lo que ya sabemos, la integral indefinida. A ver si recuerdan esto. ¿Qué condiciones tiene que cumplir la función y igual f de x para que exista la integral indefinida? Y la Debe ser diferenciable. Bueno, Debe ser continua. bien. Debe tener... Continua, diferenciable, están hablando muy bien, pero faltaría algo más. Miremos un poquitito lo que estábamos viendo hace un ratito, la diapositiva anterior. Esta integral indefinida, sin considerar los extremos de integración, por eso decimos integral indefinida, y yo los voy a borrar un poquitito para que ustedes, para aprovechar lo que está dibujado y sepamos a qué nos referimos. Esa integral indefinida de esta función f de x diferencial x tiene que ser continua y tiene que ser diferenciable. ¿En cualquier parte? ¿En alguna parte en especial? En el límite. No, no en el Entre A y límite. B. Entre En el A y intervalo B. AB. Muy bien, muy bien. Es lo único que les faltaba a ustedes, chicos, cuando decían que tiene que ser una función continua, que tiene que ser una función diferenciable, que también está bien, tiene que serlo entre A y B, en un intervalo cerrado entre A y B. Y nosotros sabemos que esa integral indefinida de f de x diferencial x nos da la función f mayúscula de x más c, siendo esta la función primitiva.
Y ahí está la condición, ¿no?, que hablábamos recién. En un intervalo cerrado AB, la función f minúscula de x, la función integrando, tiene que ser continua. Ahora bien, si esa función, entonces, si esa función I igual f de x, f minúscula de x, es continua en ese intervalo cerrado AB, entonces podemos definir que no solo existe la integral indefinida, sino que también existe la integral definida entre a y b de f de x diferencial x. Podemos decir entonces que para que una integral definida exista, la función integrando tiene que ser continua entre a y b. Si la función integrando no fuera continua, existe otro tipo de integrales que se estudia junto con las integrales definidas, pero que nosotros no vamos a estudiar, que se llaman integrales impropias. Nosotros vamos a limitarnos solamente a estudiar las integrales definidas, para los cuales la función f minúscula de x, que está en el integrando, es continua entre los límites de integración, entre a y b. A ver si se comprendió esto, si queda claro, si hay alguna duda, o si Tochi y Karina quieren hacer alguna aclaración antes. No, está perfecto. No sé, los chicos. Cuando les preguntamos entonces, ¿se puede calcular cualquier integral definida? Y la condición que tiene que darse, recuerden, es que esta función integrando, la que está dentro de la integral, tiene que ser continua entre el intervalo definido por los límites de integración que nosotros tenemos para esa integral. Lo vamos a ver esto en los ejemplos, así que no se preocupen, ¿no? Fíjense en este caso, en esta gráfica, que esa función f de x, la que está en azul, podemos observar a través de la gráfica simplemente que es continua entre a y b. Por lo tanto, podemos decir que la integral definida existe. Y esa integral definida que existe nos va a dar por resultado un número. Y ese número lo que va a representar es cuántas unidades de área tenemos en este espacio sombreado, que está definido por, como techo, como parte superior de esta gráfica, de este sector sombreado, está la curva de la función I igual f de x. Como piso, en la parte inferior, tenemos el eje de las x. Y luego, los laterales corresponden a segmentos rectos que tienen que ver con el inicio y el final del intervalo de integración que nosotros estamos tomando. Cuando tenemos que esta función es continua entre a y b y realizamos la integral, esto nos da por resultado un número. Y esa integral que da por resultado un número representa entonces esta área que está sombreada. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos y cómo lo aplicamos en el ejemplo que nosotros estuvimos viendo en el día de ayer. Nosotros sabemos que si tenemos que hacer la integral indefinida, entonces nos da por resultado esto, que dijimos que tenían como nombre la función primitiva. Gráficamente, ¿qué representa esto, chicos? O voy a hacer una pregunta más aún, más sencilla todavía. Supongamos que nuestra función f de x es 2x menos 1. ¿Qué me va a dar por resultado la integral de f de x diferencial x? La integral indefinida. ¿La derivada? No se apuren a contestar. Si estoy integrando no me va a dar la derivada. ¿Qué me va a dar por resultado de la integral indefinida? X cuadrado menos X. X cuadrado menos X. Más Más una X. constante. Perfecto. En forma general, podríamos decir que cuando nosotros integramos, nos da por resultado ¿qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es X cuadrado menos X? La primitiva. O sea, F de X mayúscula. una función. Exactamente. Cuando nosotros hacemos la integral indefinida, nos da por resultado una función, que nosotros sabemos que esa función es la función primitiva, como ustedes bien dijeron. Y esa función primitiva
que tiene sumada una constante, cuando nosotros lo graficamos, ¿qué obtenemos? Una familia de funciones. Una familia de funciones, una familia de curvas. ¿Tá? Curvas del mismo tipo, que Karina se los mostraba en la clase del lunes, a través del GeoGebra, cuando usábamos para el valor de la constante que nos daba al realizar la integral, usaba el deslizador moviéndolo y la función trazo. Entonces podíamos ver todas las distintas curvas que correspondían a esa función. Eso fue lo que vimos el lunes gráficamente. Entonces no perdamos de vista que cuando tenemos una integral indefinida, lo que obtenemos por resultado es una función. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a realizar una integral definida? Para eso tenemos que aplicar lo que se conoce con el nombre de regla de Barrow. Entonces, vamos a definirla diciendo que f minúscula es una función continua e integrable en AB, condición que ya estuvimos analizando hace un ratito, y podemos calcular nuestra integral definida a través de lo siguiente. Fíjense que recién nosotros teníamos una función f de x, esta que está escrita acá en azul, igual a 2x menos 1, y realizamos la integral indefinida mediante la cual obtuvimos la función f mayúscula de x, que llamamos función primitiva. Pero, cuando era integral indefinida, a la función f de x le teníamos que sumar una constante. Cuando nosotros hacemos una integral definida, primero resolvemos la integral indefinida, es decir, la integral de f minúscula de x diferencial x, ya sabemos que nos va a dar por resultado la función f mayúscula de x. Y reitero cosas que hemos dicho antes, que si a esta f mayúscula de x le aplicamos la operación correspondiente, que ustedes me dirán cuál es, obtengo todo lo que está acá dentro de la integral. ¿Qué operación estoy haciendo para ir de f mayúscula de x a f minúscula de x por diferencial x? Diferenciar. Derivando. Bien la primera que me dijeron, diferenciar. Si yo derivo, Eugenio, me quedo solamente con f minúscula de x. Me estaría faltando el diferencial x. ¿Está? Si tenés ese concepto claro, no hay problema que hayas dicho derivando, porque derivando de f mayúscula de x obtenés solo f minúscula de x. Diferenciando obtenemos todo lo que está dentro de la integral. Entonces, esto lo sabemos hacer. ¿Qué es lo que agrega la regla de Barrow? Que una vez que nosotros resolvemos la integral indefinida, tenemos que reemplazar, en vez de x, el valor del extremo superior y restarle a esta misma función el valor que obtiene cuando a x lo reemplazamos por el extremo inferior. Pasamos de tener una función, como por ejemplo era x² menos x, a tener ¿qué cosas acá? Cuando reemplazamos x por un valor. ¿Qué será f de b, f mayúscula de b, y qué cosa nos dará por resultado f mayúscula de a? Un valor. Un valor, Un número. exactamente, nos va a dar un número. Nos va a dar un número. Tanto en el primero f de b como en el segundo f de a. Un número real, ¿no? Por supuesto, lo vamos a escribir así. Y si restamos dos números reales, ¿qué ocurre? ¿Queda otro número real? Queda otro número real, exactamente. Entonces nosotros lo que estamos obteniendo acá es como resultado un número real. Y ese número real, esto es importante, puede ser un valor positivo, puede ser un valor negativo, o puede dar 0, porque imagínense que f de b sea igual a f de a, entonces cuando restamos dos números que son iguales nos puede dar 0. ¿Y qué representará ese número real? No se olviden. ¿El valor del área? Claro, el valor del área determinada por la función f de x, el eje x y los extremos de integración, los extremos del intervalo de integración. Eso es lo que nos va a representar esta área.
Y lo que agregamos ahora a través de la regla de Barrow es la forma en que nosotros lo vamos a calcular. Ese número real, cuando existe, y para que exista la función tiene que ser continua e integrable en AB, nos determina esa área sombreada bajo la curva, o entre la curva, el eje de las X, y entre los límites del intervalo de integración. Vamos a hacer ahora un ejemplo concreto, usando... Profe, Sí, ¿puedo hacer una preguntita primero? sí, alumno Carlos. Sí, no, cuando usted integró ahí, hizo la integral indefinida y que después aplicó la regla de Barrow, ¿qué pasó con la constante? Muy bien, yo no lo dije. Las dudas. ¿Se sigue poniendo, no se coloca? ¿Qué pasó ahí? No se coloca. La regla de Barrow nos define directamente un número real en donde, cuando nosotros hacemos la integral definida, de la parte de la función primitiva solamente tenemos que utilizar lo que está antes de la constante, sin considerar la constante. De todos modos, ¿no es Si cierto? lo hiciéramos, yo sé lo que usted quiere decir, alumno Carlos, perfecto. yo sé lo Ahí que está. usted quiere decir, alumno Carlos. Si Claro. nosotros hacemos f de b, vamos a tomar lo que dice Tochi, ¿está? Voy a escribir por acá. Nosotros, a través de la integral indefinida, si la función que estábamos integrando es 2x menos 1, obtuvimos una primitiva que es x cuadrado menos x más c. Hasta ahí vamos bien, chicos, ¿no? Función, la integramos en forma indefinida y obtuvimos este resultado, la primitiva. Como mis extremos de integración son a y b, vamos a calcular f de b, que es simplemente reemplazar x por b. O sea que cada vez que aparece x, nosotros ponemos el número b. b cuadrado menos b más la constante de integración c. ¿Cómo nos queda f de a? Esto me lo dicen ustedes, porque es muy parecido, ¿no? Igual, pero reemplazando x por a. Muy bien, reemplazando x por a, o sea, a cuadrado menos a más c. Y ahora, ¿qué pasa cuando hacemos f de b menos f de a? Que a esto quería llegar Tochi. Exactamente. Pongo b cuadrado menos b más c menos, paréntesis, f de a, ¿no? A cuadrado menos a más c. ¿Qué pasa cuando saco los paréntesis? Simplifican las constantes. Exactamente, se simplifican las constantes. Por eso es que la constante desaparece y nosotros directamente en la expresión de la regla de Barrow tomamos f de b menos f de a y no aparece la constante de integración. Y nos da un número definido, no una familia de números. Un solo número. ¿Hasta acá se entendió? Esto lo necesitamos completar con el ejemplo. Así que lo vemos a continuación y después, en todo caso, cuando nos reintegremos después del corte, ustedes podrán hacernos las preguntas correspondientes. Nosotros teníamos nuestro problema inicial en que teníamos una función cuadrática f de x igual 1 menos x cuadrado y queríamos calcular en forma exacta esta área. Y a través de las aproximaciones que vimos en el día de ayer, llegamos a determinar que el área buscada se encontraba entre los valores 0,615 y 0,696 unidades de área. Esto podría ser centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Mientras tanto, Sergio, Sí, Tochi. para los chicos que estuvieron en la virtualidad, ayer cuando comenzamos la segunda parte de la clase, digo por si lo quieren ver los chicos que estuvieron con vos en la presencialidad, Karina nos trajo de GeoGebra justamente cómo ir aumentando, lo hizo con GeoGebra, cómo ir obteniendo las sumas inferiores de Riemann. O sea que fuimos tomando, así como tomamos rectangulitos ayer, que fuimos tomando cada vez más cantidad de rectangulitos para que el área, las sumas inferiores se aproxime al área, ¿no es cierto? Y después lo mismo cuando tomamos los rectangulitos por exceso. Karina, todo ese proceso lo llevó con una animación a GeoGebra. Lo compartió en la clase de ayer. Si por ahí los chicos que estuvieron con vos lo quieren ver en la clase nuestra, al comienzo de la segunda parte está, si lo quieren ver, y van a ver que cuando llegó más o menos Karina a 65 cuadritos, 65 rectangulitos, ya le daba que la suma aproximadamente. inferior,
O sea que la suma inferior llegaba a 0,66. Ujú. Y después hicimos lo mismo con la suma superior y llegó a 0,67. O sea que decíamos que el área estaba entre 0,66 y 0,67, para que vean que con Perfecto. 65 cuadritos nomás, ya qué nivel de aproximación teníamos, ¿no? Ujú. Con más razón cuando esa cantidad de cuadritos tiende a infinito. Está interesante lo que propuso Karina ayer con GeoGebra. Está Perfecto, bueno, se sí, a podría los hacer chicos acá. les decíamos que miren la clase virtual que quedaba grabada, Ajá. porque siempre uno rescata otras cosas que salen incluso Exactamente, del mismo grupo de estudiantes, ¿no? exacto. Bueno, vuelvo como si no hubiésemos dicho nada al problema original. Recuerden entonces que nosotros estuvimos estudiando ayer el problema de calcular el área en forma exacta, ya no en forma aproximada, comprendida bajo la función o bajo la curva correspondiente a la función y igual 1 menos x cuadrado, el eje y el eje x, que es esta área que aparece en color celeste, sombreada en la pantalla. Entonces, corrigiendo con lo que decía Tochi hace un ratito, en la presencialidad llegamos a encontrar que el área estaba comprendida aproximadamente entre 0,615 y 0,696, y quienes estuvieron en la virtualidad a través de la animación de GeoGebra, con GeoGebra que les mostró Karina, encontraron una aproximación mejor aún, que el área estaba comprendida entre 0,66 y 0,67. Pero ahí no está resuelto todavía nuestro problema, porque seguimos haciendo cálculos aproximados, en forma aproximada. Para poder realizar los cálculos en forma correcta, en la forma concreta, ya no aproximada, tenemos que recurrir a la integral definida de la función que se encuentra limitando la parte superior del área que queremos calcular, entre los valores A y B, que serían inicio y fin de los extremos de integración. Sabemos que esa integral nos va a dar entonces la función primitiva f mayúscula de x, a la cual para poder calcular el área le vamos a tener que aplicar la regla de Barrow, es decir, analizar, calcular los valores de la función primitiva en el extremo superior y restarle el cálculo del valor de la función primitiva en el extremo inferior. Y de esta manera vamos a obtener el área. Lo que hacemos ahora es reemplazar nuestra función f minúscula de x por la expresión algebraica correspondiente a la curva que limita por encima el área sombreada, es decir, 1 menos x cuadrado. Y planteamos la integral entre 0 y 1, 0 el extremo izquierdo de integración, 1 el extremo derecho de integración, de la función f de x por diferencial x. Cuando nosotros integramos, y por las dudas, por si la pregunta venía de este lado, cuando nosotros integramos 1 menos x cuadrado por diferencial x, la pregunta va para todos, ¿qué obtenemos? Cuando hacemos la integral indefinida, ¿qué obtenemos? X X y Sí. sería menos X al al cubo porque se le suma sobre 3. Muy bien, muy bien. Todos respondieron muy bien. Más una constante de integración, que no me tengo que olvidar, ¿no? Pero cuando estoy en la parte de integración definida, tomo solamente la parte de la primitiva, sin considerar la constante, por lo que habíamos estudiado hace un ratito, y a eso es lo que pongo como resultado de la integral, le agrego la barra para recordar que tengo que calcular el valor de la función en 0, el valor de la función en 1, y hacer la resta correspondiente como me indica Barrow, es decir, reemplazando primero por el extremo superior y calculando el valor, y luego por el extremo inferior y calculando el valor. Para hallar f de b, tenemos que tomar el extremo superior, meterlo dentro de la función f mayúscula de x y calcular su valor. Y cuando queremos calcular f de a, tomamos el extremo inferior, lo metemos dentro de la función f de x y calculamos el valor f de a. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Porque Hasta lo ahí que vamos bien. Bien, perfecto. Y lo que hicimos fue integrar y calculamos valores.
Antes de mostrarles el resultado, lo trabajamos con ustedes. ¿Cuánto da el primer paréntesis? Voy a seguir poniendo un paréntesis acá, el signo menos, y cuánto da el segundo paréntesis. El primero es 1 menos 1/3 y te da 2/3, si no me equivoco. 1 menos 1/3. Está bien. Y 1 menos 1/3, cuando hacemos la cuenta, la suma, la resta de estas fracciones en realidad, nos da por resultado 2/3. Bien. ¿Y qué pasa con el segundo paréntesis? Da 0. 0, porque 0 al cubo es 0, 0 menos 0 nos va a dar 0, y entonces tenemos que el resultado total que vamos a obtener al restar estos dos números es 2/3. Y ese 2/3 es el valor exacto del área sombreada. Es el valor exacto de esta área. Que nosotros, como nos gusta escribirlo con decimales para tener una idea aproximada de qué valor estamos hablando, lo podemos traducir sin ningún problema a un número decimal, diciendo que es aproximadamente igual a 0,667 unidades de área. Camila, vos tenías una duda. Capaz que ahora se aclaró, o preguntala tranquilamente. Es la última parte ahí donde dice A igual a 1 menos 1/3, eso es lo que se baja del paréntesis, ¿o no? Claro, porque en realidad, cuando hacemos toda nuestra operación acá, yo lo voy a escribir completito. Vamos a borrar lo que hicimos aquí, esto. Si vos reemplazás primero por 1, y en orden como está ahí, nos queda 1 menos 1/3. ¿Está? Y después nos queda, dentro del otro paréntesis, 0 menos 0. Entonces, Sí. como 0 menos 0 da 0, solamente en esta parte de la diapositiva escribimos la parte que no se anula. No escribimos lo otro. Solamente lo referido al primer paréntesis, porque en este ejercicio en particular, el segundo paréntesis se anula completo. Si acá no hubiese sido 0, hubiese sido otro valor, no teníamos otra cosa que calcular un número, ese número ponerlo acá dentro en el segundo paréntesis y hallar el resultado. ¿Está? Esto es una operación numérica. De acá en adelante, ustedes lo calculan de cualquier forma. Y lo calculen como lo calculen, hagan los pasos que hagan, el resultado que les va a dar siempre es 2/3. ¿Se comprendió, Camila, ahí? Yo tengo una duda, profesor. Oye, usted siempre con dudas. No, pero ¿Qué porque le pasó, no, Carlos? porque- ¿No durmió bien pasa que anoche? no repasé anterior. Ajá. Dígame, profe, ¿alguno de esos límites de integración puede ser negativo? Ay, yo la verdad que no lo sé. No sé qué opinan los chicos, qué opinan sus compañeros. Puede ser que sí, porque dice que nos tiene que dar, que nos puede dar positivo, negativo o 0. Entonces yo pienso que sí. Y lo que puede dar positivo o negativo 0 es el resultado del área, ¿eh? Ajá, exacto. Eso fue lo que nos referíamos hoy con que puede dar positivo o negativo 0. Tochi lo que les está preguntando es si el extremo de integración, o sea, el intervalo en el que yo integro, tiene que ser siempre del lado derecho del eje de las X o puede estar también a la izquierda. Yo les voy a hacer un dibujito. Nosotros sabemos que nuestra función continúa. Se trata de una cuadrática, ¿no? Si nos hubiesen dicho hallar el área comprendida entre la parábola y el eje X. Solamente eso nos hubiesen dicho. El área comprendida entre la parábola y el eje X. ¿Cuál hubiese sido el área que nosotros tenemos que sombrear en ese dibujo? De De menos -1 1 a 1. Muy bien. No hay mucho cálculo para hacer porque ustedes ya lo saben muy bien a eso, de que la parábola es simétrica, que si el vértice está sobre el eje Y, entonces al cortar al eje X en 1, también lo va a cortar en -1, y entonces el área que nosotros vamos a tener que hallar en este caso es efectivamente el área que está comprendida entre -1 y 1. O sea, toda esta área vamos a tener que hallar, ¿no? Toda esta área.
toda esa área. Y si queremos hallar esa área, ¿qué es lo que cambiaríamos en esta integral? Yo voy a borrar los extremos de integración, voy a borrar acá, voy a borrar acá, acá, esto. Y sería Sería el el extremo doble. inferior menos 1 y el extremo superior 1. Bien lo que dijeron, y bien Perfecto. todo lo que dijeron, bien todo lo que dijeron, chicos. Yo agrego acá, extremo inferior, menos 1, extremo superior, 1. Porque ustedes encontraron recién, sin hacer cálculos porque no era necesario, que la parábola corta el eje de las X en menos 1 y después lo corta en 1. Entonces yo tengo que integrar entre el inicio y el fin de ese intervalo, entre menos 1 y 1. El proceso de integración, como ustedes ven, no cambia. Por eso les decíamos que es importante lo de integral indefinida. Lo que nos va a cambiar después es cuando nosotros aplicamos la regla de Barrow para calcular el valor. Ya sabíamos que el primer paréntesis nos da 1 menos 1/3. ¿Y qué nos da el segundo paréntesis? Recomiendo incluso, acuérdense, el signo menos y el paréntesis. Cuando reemplazamos x por menos 1, nos queda menos 1 menos, reemplazo x por menos 1, o sea, menos 1/3 al cubo sobre 3. ¿Cuánto nos da eso? Primer paréntesis ya sabemos, no hay dudas, da 2/3. Luego tengo menos. Y adentro del paréntesis vamos despacito. Menos 1. ¿Qué pasa con la segunda parte? Queda positiva. 1/3. Muy bien, porque este menos 1 elevado al cubo va a quedar como menos 1/3, pero con el menos que está delante va a quedar como más 1/3. Muy bien. O sea que tengo 2/3 inicialmente, signo menos, ¿y cuánto da el paréntesis? Menos 1 más 1/3. 2/3. 2/3. Menos Menos 2/3. menos 2/3. Perfecto. Entonces, el menos que está delante del paréntesis le va a cambiar el signo al 2/3 cuando lo saquemos. Y nos queda 2/3 más 2/3. O sea que el área total bajo la curva es ¿cuánto? 2/3 más 2/3. 4/3. 4/3. Esa es el área bajo la curva. Está muy bien. Nos tiene que dar un valor, el área siempre nos tiene que dar un valor positivo, porque es algo que estamos midiendo, después vamos a hablar qué pasa cuando nos diera un valor negativo. Y está muy buena la apreciación que creo que había hecho Eugenio, porque él dijo, si toda esta área que teníamos a la derecha valía 2/3, como sabemos que la función cuadrática es simétrica respecto del eje que pasa por el vértice, del eje vertical que pasa por el vértice, entonces es lógico que el área que me quedaba a la izquierda también valiera 2/3. Por eso Eugenio dijo, es el doble de resultado. Y sin hacer cálculos, nuevamente, hubiésemos podido decir directamente que nuestra área buscada era 4/3, el doble del anterior. Muchas veces lo que hacemos cuando encontramos razones de simetría, como en este caso, es escribir así, miren, área igual 2 veces la integral entre 0 y 1 de 1 menos x cuadrado por diferencial x. A ver si se entiende esta expresión. En vez de hacer esto, en vez de hacer esto de acá, de integrar entre menos 1 y 1, cuando encontramos simetría, podemos decir, me quedo solo con el cálculo de este pedazo de área, el que está a su vez rayado con rojo, que como sé que por cuestiones de simetría es igual al que está a la izquierda, entonces calculo solamente la integral entre 0 y 1 y a eso lo multiplico por 2. ¿Se comprende esto, chicos? Este resultado va a dar 2 por 2/3, que ya sabíamos que era el resultado de la integral, y también nos queda 4/3. Nosotros en el día de mañana vamos a hacer muchos ejercicios, o vamos a empezar a hacer ejercicios de integración definida, y nos vamos a topar con distintos esquemas de funciones y otras cosas más, para los cuales tenemos que aplicar propiedades que vamos a ver a continuación.
Pero lo importante es saber que ustedes hayan entendido cómo es la lógica del cálculo de la integral definida, en el cual primero calculamos una integral indefinida para hallar la primitiva, y luego a través de la regla de Barrow calculamos el valor numérico de esa integral definida. ¿Eso quedó claro, ese proceso? No sé, Karina, si querés hacer alguna pregunta ahí. Están diciendo que sí los chicos, Sergio. Perfecto. Avanzamos entonces, Tochi, si te parece. Dale. Sergio, pero no sé Karina. si en otro día lo tengo en GeoGebra. El comando integral entre, si lo querés que lo muestre rápido. Dale. Rápido, así no te demoro. No hay Porque problema. claro, habíamos explicado el comando integral solito, ¿te acordás? Ujú. Ingreso en el campo de entrada, miren, ustedes van anotando integral. Cuando ustedes van poniendo INT, ya les aparecen todos los comandos. Y acá el que está piola es función, extremo inferior, extremo superior, ¿sí? Entonces ese voy a elegir, ahí ingreso la formulita, que en este caso era 1 menos x al cuadrado, esa es nuestra fórmula. El extremo inferior, previamente, ¿no es cierto?, había sido 0, pues después lo ampliaron a menos 1 y 1, 0, después ponen el 1, le dan Enter, te lo dibuja y te da el área. ¿Qué tal, gente? ¿Qué me dicen? ¿Te puedo pedir algo, Karina? Sí, Que lo hagas de vuelta, pero cambiando el extremo de integración de menos 1 a 1, como hicimos hoy. dale. Oculto este, si te parece, entonces. ¿Sí? Vamos de vuelta. Integral, ¿no? Vas poniendo integral, optás por la que dice función, extremo inferior, extremo superior. Donde dice función, escribo la fórmula, 1 menos x al cuadrado. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Cuál era, Sergio? Entre menos 1 y 1. Bien. Ay, podríamos hacer alguna que tenga negatividad también para... Así ya aprovechamos y le mostramos lo... Ahí, 1,33. Que es 4/3, ¿no? Y fíjense Claro. que también dibuja el área que estamos buscando. Y ahora quiero que hagas el cálculo, de acuerdo a lo que vos me estabas diciendo recién, Karina, entre 1 y 2. Claro, así ya después preparamos terreno para... Exacto. Integral. Antes de que Y acá Karina ya haga el después- dibujo, antes que ponga Sí. Enter, les Dale, pregunto, chicos, esa parte de la cuadrática, 1 menos x cuadrado entre 1 y 2, ¿cómo es el signo de la imagen? ¿La imagen es positiva o la imagen es negativa de esa función entre 1 y 2? Positiva. ¿Cómo? Es positiva siempre, ¿no? Positiva. ¿Seguro que es positiva? Estamos hablando de una parábola que graficamos recién entre menos 1 y 1 y era positiva y llegaba a los ceros. ¿Qué pasa cuando me muevo más a la derecha? Como dice Agustín en el chat, bien Agustín, es negativa. Antes que dibuje, ahí está Karina, bien. Ah, No importa, porque está perfecto. Ah, bueno, ¿Se dan cuenta, ¿qué chicos? pasa? Graficarle la función 1 menos x cuadrado, Karina. Dale, espera que se las ahí. La estoy haciendo trabajar, pobre Karina. No, ahí está. Ahí está la curva, miren, ahí está la curva completa, ¿no? Y el área que está pidiendo el jefe es entre 1 y 2. Área, guarda acá, porque este es el número de la integral, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener que hacer ahí? ¿Qué les O sea parece? que cuando dos extremos son positivos, va a ser negativa. No No, está ahí, no está ahí la cuestión, no está ahí la cuestión. la Fíjate, imagen negativa. El área claro, positiva. El área Claro. es un número. O sea, muy a bien. eso entonces- lo vamos a terminar de aclarar un ratito, pero ya que está, fíjense que hubiese pasado, yo voy a hacer un dibujito encima de lo que tiene Karina ahí, no lo muevas por favor, Karina. ¿Qué bueno, hubiese pasado si hubiésemos pedido entre 0,5 y 1? Si hubiésemos pedido entre 0,5 y 1, el área que nos pediera esta.
Los dos extremos de integración son positivos, pero como Claro. la parte que graficamos está por encima del eje X, cuando nosotros calculamos la integral definida, sin asignarle la representatividad de un área, simplemente un número, como esa área se encuentra por encima del eje X, GeoGebra nos va a mostrar un resultado positivo. Y si la hacemos nosotros manualmente a la integral también, lo resuelvo con ustedes. Pero voy a resolver la integral entre 1 y 2 primero. Acuérdense que la función ya integrada era x menos x cubo sobre 3. Y a eso lo teníamos que integrar entre 1 y 2, para la primera que resolvió Karina. Cuando reemplazamos por 2, nos queda 2 menos 2 al cubo es 8 tercios, menos de fórmula, no se olviden por favor eso, y reemplazo por 1, 1 menos 1 tercio. ¿Cuánto da 2 menos 8 tercios? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Y cuánto da 1 menos 1 tercio? Ya le hicimos varias veces esta cuenta, ¿no? 2 tercios. 2 tercios. ¿Y cuánto da el resultado del área cuando eliminamos este paréntesis? Cero. ¿Cómo 0? ¿Qué pasa cuando elimino este paréntesis? ¿No nos queda Menos así? 4 Claro, Dos veces menos 2 menos dos tercios. tercios. Cuidado con los signos, chicos, ¿eh? O sea que el resultado del área es menos 4 tercios, que es aproximadamente igual a menos 1,33. Es el resultado que nosotros hacemos cuando hacemos la integral definida. Integral entre 1 y 2 de 1 menos x cuadrado diferencial x. Nos da este resultado. Pero ese resultado, menos 1,33, ¿puede ser el valor del área? ¿Puede ser un valor del área medido negativo? Sí, es positivo. Tiene que ser positivo. ¿Y entonces qué se les ocurre hacer? Ya adelantamos ahí. Sí, aprovechamos esto. Y tengo otra Perfecto. pregunta más después, jefe. Bien. ¿Qué se les ocurre hacer? Porque, a ver, el proceso que Un hicimos módulo. está... No. Bien, Muy bien, ahí está, ahí lo dijo. muy bien. Sí. Vamos a definir entonces que el área siempre la vamos a calcular como el valor absoluto de la integral entre a y b de f de x diferencial x. Siempre de esta manera. Entonces ahí, si está por encima, si el área la vemos por encima del eje x, el resultado va a ser directamente positivo y al calcular el valor absoluto nos va a dar el mismo resultado. Pero en este caso en particular que nosotros hicimos, el resultado hubiese sido el valor absoluto de menos 1,33, o sea, 1,33 positivo. Fíjense que esa info no me la da GeoGebra. A eso lo tengo que saber yo, tengo que interpretarlo, ¿no? Karina, Dime. Le quitaste la y pregunta si a Tochi, hubiese te aviso. calculado, perdón, no, si yo con GeoGebra ahí hubiese calculado directamente la integral entre 0 y 2, ¿qué hubiese pasado? Te aviso Claro, que le esa era la quitaste, le esa era la quitaste la pregunta pregunta. Esa es la pregunta que iba a hacer. Perdón. Y lo vamos a hacer, sí, sí, sí. Así ya también le preparamos terreno Ahí para el está. tema que sigue. ¿Eh? Acá mismo voy a cambiar, mirá. ¿Vos Mientras querés Karina entre 0 y 2? cambia, mientras Karina Ahí. cambia, yo voy resolviendo acá al lado. Ahí está. Bueno, observen lo que nos da GeoGebra, menos 0,67, guarda ahí, porque vos haces la cuenta, Sergio, guarda Sí, acá. sí. Porque acá también hay que tener cuidado con Pará, las y si hacemos una cosa, Karina, calculamos directamente entre menos 1 y 2. ¿Qué te parece? Esa Va a me ser gusta más. interesante. Esa me Ahí gusta está, va a más. estar más lindo. Entre menos 1 y 2. Dale. Ustedes, chicos, si se posicionan en la vista algebraica y hacen doble clic en los resultados, pueden ir cambiando sin tener necesidad de escribir a cada rato los
comandos, ¿no? Acá yo lo estoy cambiando desde la vista algebraica. Desde -1 y 2. Integral, creo que esto estaba de más, a ver. Ahí está. Me da 0. El GeoGebra da 0, pero obvio que el área no es 0, ¿no es cierto? ¿Qué habrá hecho GeoGebra? ¿Qué le parece? ¿Por A qué mí da también me dio 0? 0, Karina. Ajá. ¿Qué está pasando ahí, chicos? ¿Qué habría que hacer para...? Porque el área evidentemente no es 0, ¿no es cierto? Tenemos aquí una superficie sombreada, aquí tenemos otra. ¿Qué está pasando, tanto numéricamente como en el GeoGebra? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué habría que hacer para que esto no pase, ¿no? Para que no dé 0. ¿Qué dicen? Opiniones, aunque esté mal. Sí, yo les voy a hacer, Opinen, aunque esté mal. yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes fueran pintores y tuvieran que cobrar por pintar las áreas que están marcadas en la figura, ¿cómo harían el cálculo? Porque si lo hacemos por la integral definida, de acuerdo a lo que yo escribí en azul, no tendríamos que cobrar nada por pintar eso. Estaríamos regalando el trabajo. Y realmente estamos pintando 0 metros cuadrados, cambiando los extremos. A ver a qué te referís. Vamos a entenderlo. Poniendo el 1 positivo, por ejemplo. Poniendo, pero si vos pones el 1 positivo, Camila, estarías calculando, si hacemos la integral, a ver, lo voy a escribir con otro color, con negro. Si hacemos la integral entre 1 y 2 de la función f de x diferencial x, nosotros estaríamos calculando solamente esta área. Eso lo estaríamos calculando en negro, y más aún, porque como sabemos que está por debajo del eje X, la tenemos que calcular en valor absoluto. No está mal, faltan cosas. ¿Y cambiando el 2 negativo? Cambiando el 2 negativo. No, pero no lo cambiemos. O sea, si ustedes entendieron que esta área que me hizo marcar Camila está por debajo del eje X, y entendemos que por estar debajo del eje X, si hacemos la integral como hicimos hoy, no da negativo, pero si calculamos su valor absoluto, nos da positivo, tenemos una parte resuelta. Sabemos cuánto vale esto, pero nosotros tenemos que calcular toda el área. ¿Qué más harían? Se calculan las dos áreas y después se suman. Muy bien, Juliano. Bien. Muy bien, Juliano. Después vamos a calcular el área que está por encima, es decir, entre -1 y 1, de la misma función f de x diferencial x, en valor absoluto, y eso nos va a dar por resultado el área que estamos buscando, que ya sabemos que una da 4/3, porque la calculamos hace un ratito, y anteriormente habíamos calculado también la otra, que daba 4/3, o sea que el resultado final es 8/3, no 0, como nos dice el GeoGebra, sino que tenemos que interpretar qué es lo que estamos calculando. El 0 no está mal. Claro. Porque es el valor ¿Cómo de la lo integral podríamos definida. hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer en GeoGebra para que, bueno, nos dé el resultado correcto? Y bueno, tenemos que tomarnos el trabajo de hacer las dos integrales por separado, pero acordándose, chicos, que la que está por debajo del eje X hay que sacarle el valor absoluto. O sea, hay que poner el comando integral de la función entre -1 y 1, tomar nota de cuánto da, después integral entre 1 y 2, tomar nota de cuánto da, sacarle el valor absoluto, y después suman. ¿Fui muy rápido? ¿O se entendió? Pedir esta parte primero, pedir esta parte después y ¿Por qué sacarle el valor. no, Karina, por qué no anulás Sí. y hacés los dos cálculos por separado, entre 0 y 1, que Dale. ya creo que uno de esos ya lo tenés, Dale. que lo podrías mostrar? Yo borro esto. Total, mañana Vamos de trabajamos vuelta. tranquilo con las propiedades. Uno menos x cuadrado era entre -1 y 1, ¿no? En la parte Sí. de arriba. Sí, sí. Directamente si te desplazás con el cursor lo pones al otro extremo, Ah, tenés sin razón. borrar nada. Sí, tenés razón. Entre -1 y 1. Bien.
Esa, ven, ustedes tomarían nota aparte en su cuadernillo, 1,33. A esa no hay que sacarle el valor absoluto porque la curva vive arriba del eje X, ¿no es cierto? Tiene imagen positiva, así que esa queda. Área Y 1. la otra, área 1, 1,33, que es el 4/3 que tiene Sergio anotado ahí. Y después tendríamos que pedirle a GeoGebra que nos haga la otra partecita, pero la otra partecita, acuérdense, de al resultado que nos da la computadora, tomarle el valor absoluto. Oh, estoy mal hoy con el teclado. Menos mal. Ahí está. Era entre 1 y 2, era Sergio, ¿no? Sí, entre 1 y 2. La otra. 1 y 2. Entonces, al resultado de ahí, acuérdense de tomarle el valor absoluto. Cuando le da negativo, lo toman en valor absoluto. Entonces, ustedes ahí, haciéndolo separado en GeoGebra, ya tienen 1,33 más este, que es 1,33 en valor absoluto, Te pido 2,66. algo más. Pintásela de otro color al área de menos 4/3. Dale. Ahí. Exacto. ¿Se va entendiendo, chicos? Hay que subdividir, ¿eh? Cuando cambia de signo la función, hay que dividir. Y siempre al área negativa le tenemos que sacar, el valor absoluto. A ese resultado de la integral, le sacás el valor absoluto. Y después sumás. Fíjate, Eso Camila, es que se viene después. Fíjate, Camila, que yo noté por Este separado el valor del área 1, el valor del área 2, y cuando calculé el área total, puse los valores absolutos de todas, que no está de más, porque total, la que era positiva te va a seguir quedando positiva, y la que era negativa se va a transformar en positiva. Descomponés en áreas positivas, áreas negativas, y las sumás a todas en valor absoluto. O sea, profe, Karina. Dime. Que voy a tener que seguir trabajando con estos señores que aparecen acá, que son los ceros de f de x. Así es, jefe. Uy, yo que pensé que después de jefe, matemática 1, obligatorio. yo pensé que después de matemática 1 no iban a aparecer más. Es una orden, jefe. Hay que saber dónde intercepta la gráfica el eje X, chicos, porque a priori, si uno nos dan una función, esta no era tan difícil, pero si nos dan una función, integrar, no caigan en la trampa si les piden el área, de integrar así como viene. Hay que hacer la gráfica primero. Hay que obtener los ceros o raíces de la función para ver si cambia de signo. Continuará eso igual, ¿eh? Ahora, yo tengo una duda, profe. Una duda. ¿Qué suerte que una nomás? Sí, una sola y se la voy a hacer a usted. Si yo hago este cálculo, me piden esa integral definida y hago ese cálculo que recuadré en rojo. ¿Está mal? Me piden calcular la integral definida. Ah, bien, no el área. No el área. ¿Está mal? No. No, porque no me está pidiendo el área, me está pidiendo una integral, ¿no es cierto? Ahora, si usted me pidiera el área, yo tengo que tomarme el trabajo de ver dónde corta la gráfica el eje X, ver si cambia de signo, y si cambia de signo, subdividir como hicimos allá a la izquierda abajo. Muy bien. Si me pide el área, porque el área en este caso no da 0, tampoco daría negativo. Si usted me pidiera entre 1 y 2, el área entre 1 y 2, yo tengo que sí o sí sacarle el valor absoluto. Pero ahí dice menos 1, profe. ¿Cómo? Ahí dice menos 1. El extremo de integración que yo le estoy mostrando dice menos 1. Ah, bien. Sí. Y otra pregunta. Si vos me hubieras pedido, lo que quise decir es, dale. Si yo quiero hacer esa integral definida que está recuadrada en rojo, que me da 0, ¿es necesario, si me piden la integral definida, que yo haga la gráfica? Si solo te piden la integral solo indefinida. La integral definida, solo la integral definida. Solo la integral definida. No. Perfecto. Total, no estamos haciendo referencia, no estamos haciendo referencia a un área, estamos haciendo referencia a un número, ¿no? O sea que la gráfica es necesaria cuando yo uso la integral definida para calcular un área. Exacto. Bien. ¿Les quedó claro, eso chicos? que hicimos, Sergio, y eso que se hizo ahí, fue justamente aplicar una de las propiedades que mañana vamos a ver. Exacto. Porque una cosa es integrar entre menos 1 y 2,
Y otra Claro. cosa es integrar entre -1 y 1 y sumarle la integral entre 1 y 2. Tal cual. Ya mañana vamos a ver una de las propiedades justamente que tiene que ver con eso, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, yo creo que hasta acá Bien. llegamos para no, Sí. no complicar las cosas y nos encontraremos mañana con tu link, Con mi Tochi. link, ajá, exactamente. Y arrancamos con las propiedades justamente de las integrales definidas. Y seguimos calculando áreas. Perfecto. Adiós, chicos. Hasta Chao, luego. chao.